El barco fantasma. Leyenda de la calle de la Perpetua. Se llamaba así por estar en ella la cárcel del Santo Oficio de la Inquisición, en la que se encerraba en estrechos calabozos a los sentenciados por ese tribunal a tener por vida perpetua prisión. Su nombre original, larguísimo y por lo mismo indecible, era el de calle que va del colegio de San Pedro y San Pablo al monasterio de la Concepción. Es ahora la primera de República de Venezuela. Recatada, hermosa y católica era esta mujer. Decían que se dedicaba a la nigromancia, a la geomancia, a la sortería y a las cerradas artes divinatorias. Decían que tenía firmado pacto con el diablo. Decían también que por las noches los vidrios de su ventana se untaban de pronto con el relámpago furtivo de una luz lívida y verde, que de su casa salía siempre un picante olor de azufre y de otras cosas acres, y que le habían visto una camarilla excusada con alambiques, matraces, picudas retortas y hornillos en los que se calentaban vasijas con líquidos extraños, amarillos, colorados, azules, negros, que ponían en el aire una turbadora pestilencia. Otros aseguraban que en quietas noches de luna la habían visto salir volando por encima de su tejado, que sin duda iba al aquelarre a juntarse con otros vestiglos para adorar entre ritos nefandos a Belcebú, a Leviatán y a su señor Astarot. Esta mujer, que decían todos que se dedicaba a la magia, a los hechizos, al arte cisoria, era hermosa, recatada y católica. Iba a misa, se confesaba, comulgaba y era muy asidua al rezo. Acudía con larga mano al socorro de las necesidades. Siempre remediaba las miserias, con afectuosa suavidad y diciendo cosas gratas, delicadas, que subrayaba con una acogedora sonrisa, y así y todo tenía fama de bruja. Al pasar las gentes junto a ella, rezaban una oración, santiguábanse, besaban una medalla o apretaban con mano temblorosa el rosario. A esta mujer la llamaban la mulata. Era bella y donairosa. Poseía una gracia tan exquisita, tan cautivante, y era tan embelezadora que se llevaba con fácil encanto los afectos de todos. Tenía muchos enamorados y cortejadores. Casi a diario le daban músicas y le hacían regalos, pero a todos desdeñaba por igual, y no hubo un solo hombre que le atara y le prendiera el alma. A nadie le mostró finezas de amor. Por eso se decía que estaba entregada al poder y al albedrío del diablo, y que este fue el único que le ganó el corazón y la voluntad. Lo cierto era que si alguien tenía por imposible alguna cosa, si anhelaba un deseo irrealizable, y si se iba a la mulata a pedirle ayuda, ella conseguía al punto que se alcanzaran aún las cosas más difíciles de lograr. Si faltaba en una vida amor, dinero, salud, ella obtenía con sus conjuros, con sus ensalmos misteriosos y con sus encantamientos que entraran esos bienes a decorar esa vida con su gracia anhelada. No había para la mulata cosa imposible. Todo era para ella claro y sencillo. Los más herméticos misterios se develaban ante sus designios. ¿Qué cosa escondida o remota se le podía pedir a esa mujer que no la concediera al punto? Pero todo lo que otorgaba, los innumerables beneficios que traía sobre la gente, no le reportaban ninguna ganancia de dinero, porque jamás cobraba nada por sus servicios. Todo lo hacía con gran desinterés, y esto era lo que llamaba poderosamente la atención en toda Córdoba, porque en la ciudad de Córdoba era donde vivía esta extraordinaria mujer. Si nadie le pagaba, entonces, ¿de dónde aquel dinero con el que hacía numerosas caridades y el dinero para proporcionarse el holgado decoro, la pompa de su casa?
Su casa estaba alhajada con magnificencia y ella se vestía con lujo exquisito, adornándose como siempre con joyas suntuosas que chispeaban refulgentes en el brocatel, en las sarjas, en los terciopelos y en los crujientes tafetanes de sus trajes. Pero si todo el mundo se admiraba de ver el lujoso atuendo de su morada y de su persona, sin sabérsele ningunos bienes, más se sorprendía de que pasaban los años y más años y no se le marchitaba la flor de la edad. Tiempo era de que fuese una vieja decrépita y encanecida, de que los años le araran la frente con arrugas y le despostillasen algunas almenas de su boca, pues la vejez, que está de continuo arañando todo lo hermoso y de precio, que está siempre royendo, desmoronando y deshaciendo el bien ajeno, a la mulata no le ajaba la hermosura. El tiempo no sosegábale su lozanía, sino que cada vez estaba más opulenta en un esplendoroso otoño. Por todo el país corrió la fama de los raros prodigios que obraba la mulata de Córdoba. Y no solo en la Ciudad de México, sino en todo el reino iba la gente, apresurada, anhelante, a que le diera favor y socorro en sus necesidades, y quedábase maravillada del poder oculto que tenía. Siempre salían sus ahojos y agüeros, emprendía lo arduo, miraba de frente lo terrible y vencía pronto toda dificultad, pues para ella no había cosa que se le pusiera delante. En toda la Nueva España, cuando a alguien se le pedía que hiciera algo difícil, siempre contestaba: «Oiga, que no soy la mulata de Córdoba», pues la mulata de Córdoba llevaba a cabo lo más dificultoso con agradable facilidad. Pero ante los raros prodigios de esta mujer singular, no podía permanecer indiferente el santo tribunal de la Inquisición. Antes de que la mulata pudiera adivinar con sus astrologías, sus geomancias o sus cábalas, que la iban a aprender, los del Santo Oficio fueron y la aprendieron. Argolladas y presas le pusieron las manos por la espalda y la enjaularon como a toro que llevaban al encerradero. Y así, en esa tan incómoda prisión, la trajeron a México. El día en que llegó la famosa mulata a la capital, todo el mundo para verla iba por las calles, apiñado de tropel y a gran prisa. Ella pasaba por la apretada multitud, sus ojos enigmáticos, cambiantes y aterciopelados, y la gente, al sentirlo sobre sí, tenía un vago estremecimiento de terror, y los labios los movía una oración espontánea. Cruzando por entre un vasto silencio, llegó la mulata a la casa en que tenía asiento el terrible tribunal. Traspuso la puerta con serena tranquilidad, la echaron a un lóbrego calabozo y entró en él impávida, llena de calma, sonriendo con apacible gracia, como si agradeciera una rienda fineza. Se le empezó a instruir el proceso, un largo y minucioso proceso. Pasaron meses y meses y al fin se dio por acabada su causa. Se le condenó, como no podía ser menos, a que se le confiscaran todos sus bienes y a ser relajada. Se vio después en grado de revista la abultada causa y se ratificó en todos sus capítulos la sentencia que condenaba a la mulata al tremendo holocausto por hechicera, proterva, relapsa y contumaz. Se empezó a preparar la solemne pompa del auto de fe. La gente ardía en curiosidad por verlo y alistaba sus tristes ropas de luto, las bayetas y terciopelos negros para cubrir los balcones. No quedaría alma viviente en ninguna casa de la ciudad ni en sus contornos. Todos correrían anhelantes, embriagados con la misma impaciencia a la plaza mayor y luego al quemadero. ¿Quién se iba a quedar en casa si ganaban numerosas indulgencias los que asistieran al auto de fe? En ese auto se iban a inquisitoriar a más de la célebre mulata de Córdoba,
a otras dañosas gorguinas y a unos herejes, a unos luteranos, a unos hechiceros y a unos bígamos. Se quemaría en efigie a varios reos que habían huido o que habían muerto, y los huesos de estos arderían en las santas hogueras inquisitoriales. Saldría cierta mujer nigromántica que por medio de sus artes mágicas hizo venir a su marido desde Guatemala hasta México, donde ella residía en el espacio de 2 días, tiempo insuficiente para recorrer un camino de centenares de leguas. Interrogaba por qué había hecho esto. Dijo que para gozar del hermosísimo rostro y de la boca de su esposo, siendo así que era el hombre horrible, de color de hígado crudo, con grietas, y tenía la boca abultada como de riñón. Saldría un viejo que decía ser Santo Tomás y que predicaba por los pueblos una nueva, extraña doctrina. Saldrían unos judíos que azotaron a un Cristo de cobre que robaron de una iglesia y de cuyo cuerpo brotó abundante sangre, que les llenó con sus salpicaduras cara y manos. Y por más que se lavaron con jabones y lejía, les quedó en la carne una roja mancha, indeleble y fatal. Saldría la asquerosa beata Sabineta Gargia, que estuvo en contubernio con el demonio. Era una vieja embaucadora, de habla queda, que no alzaba los ojos del suelo. Parecía llena de unción la maldita, pero tenía feroz hocico de carretero. Fue a Roma, dizque a ver al Papa, pero de la ciudad pontificia trajo un barbudo macho cabrío, sobre el que desnuda se montaba por las noches, junto con otra beata repugnante y llorona, llamada Lolita Severiana, que tenía un marido ladrón, y la muy hipócrita le iba a rezar y a llorar a San Esteban para que el marido hiciera impunemente abundantes rapiñas. Toda esta asquerosa humanidad sería achicharrada. ¡Qué bueno! En el quemadero de San Diego. Un día, antes del auto de fe, la ciudad se llenó toda de admiración, de consternado pavor. Un anhelante azoro corrió por toda ella. Desapareció de las cárceles de la Inquisición la mulata de Córdoba. El carcelero, al entrarle el desayuno en el calabozo, se encontró muy sorprendido con que la mulata estaba suntuosamente vestida con un ampuloso traje de chamelot verde, con flores de persiana, todo rutilante de joyas y envuelta en perfumes delicados, deliciosos. La mulata recibió al hirsuto carcelero, sonriendo con afectuosa afabilidad, y le mostró un barco pintado en la pared. ¿De dónde había sacado la mulata de Córdoba aquellos olores y aquel precioso vestido? ¿Quién pintó en el muro ese navío de modo tan perfecto? Con la punta de los dedos tomó la mulata, con fina delicadeza cortesana, la ancha falda, y graciosamente la levantó un poco por delante, dejando ver así los chapines de raso, de 5 corchos y con virillas de plata, e hizo una gentil reverencia al carcelero y saltó con agilidad al navío, que al punto hinchó todas sus velas como con gozo, empujado por un gran viento, y echó a andar, alejándose entre la sombra, blanco y bamboleante. Poco a poco, el barco se fue diluyendo en la oscuridad de una indefinible lejanía, y solo se miraba en la negrura, aislada, náufraga, la mano de la mulata de Córdoba, agitándose en un adiós lenta, leve, gracil, y por fin también esa mano se disolvió en la tiniebla, quedando en el aire del calabozo un sutil olor de rosas frescas. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.